Dale. Hola, hola, sean todos bienvenidos a este nuevo episodio de Entre las Bambalinas, un podcast donde vamos a estar conversando un poco sobre la historia del teatro. Vamos a hablar sobre el teatro griego, el teatro romano y la Edad Media. Aquí con los estudiantes de Historia del Teatro y de Historia y Cultura del Arte. Vamos a estar conversando, empezando por joven. Mi nombre es Rina. Inés. Mi nombre es Inés Fermín. Gracias. Soy Adriana Guílamo y Anel Cruz. Y lo de Esther, su servidora. Vamos a recordar el inicio. Sabemos que el teatro surge por el teatro griego, que es la base de la sociedad que tenemos hoy en día. Estar un poco hablando sobre el teatro griego. Para esta compañera aquí. Muchas gracias, Diosmedi, por darme la palabra. Pues, como ya se habrá dicho, mi nombre es Rina. Yo les estaré hablando sobre el teatro griego, que surgió en el siglo VI a.C. Gracias a Dionisio, el dios del vino, pues la obra se dividía en lo que era en tragedia, dramas y comedia. Se hacía en el aire libre, pues para aprovechar los espacios. También lo utilizaban para abordar temas como conflictos humanos y sátiras sociales. Los teatros al aire libre también utilizaban máscaras, culto como estilo Poco para representar, ¿verdad?, el personaje. exactamente. Y en ese tiempo solamente participaban lo que era un conservador. También nada más eran los hombres los que podían participar lo que era en el teatro. O sea, la mujer en ese tiempo no tenía, como se dice aquí, ni voz ni voto. Claro, en ese tiempo las mujeres eran marginadas. Exactamente. También algunos dramaturgos en ese tiempo era Esquilo, que en el año 525 y 456 a.C. fue considerado el creador de la tragedia griega y reconocido por su innovación tras incorporar un segundo acto. También está Sófocles, 496 y 406 a.C. fue muy popular por incorporar diversas innovaciones como el coro, la escenografía y la técnica actoral. También está Eurípides en ese siglo, pues en el año 484 y 406 a.C. fue celebrado por sus diálogos inteligentes, realistas y por plantear preguntas incómodas a la audiencia que invitaban a la reflexión. Y por último está lo que Aristófanes en el 444-385 a.C. Fue el principal exponente del género cómico, también llamado comedia antigua y comedia aristofánica. Es decir, que estos cuatro grandes autores trabajaban un poco lo que es el comportamiento humano de ese entonces. Tenemos el claro ejemplo, por ejemplo, de Edipo Rey, la obra clásica o más importante de Sófocles, que hemos conversado un poco. Sí, Edipo Rey es una obra muy interesante porque narra de cierta forma que tanto el ser humano está ligado a su destino y que tanto lo puede desafiar. Es como que desafía un poco el término de libre albedrío y que por más que una persona intente escaparse de su destino, de lo que está predispuesto a suceder con su vida, de alguna forma u otra siempre termina ahí. Es muy interesante que en el teatro griego siempre se navega entre la relación entre los dioses y los seres humanos y cómo los dioses eran humanizados. Ustedes veían que los dioses tenían actitud de pensamiento y decisiones que tomaría cualquier ser humano. Luego vemos eso también en Prometeo encadenado. Exacto. Ya que este gran dios, por entregarle el fuego a los humanos, lo encadenaron a una piedra, ya sabemos que Zeus le hizo. Entonces ahí se ve como los dioses también tenían como cierta humanización. Exactamente. O sea, tomaban partida y en las decisiones de los seres humanos. Aparte de regir, ¿verdad?, toda la vida.
como vemos en el también tenemos que hablar de Medea, una obra supremamente importante que yo sé que mi amiga a Inés le afectó bastante. Pero no es más que otra muestra de cómo de alguna manera ellos representaban la ira y esos sentimientos que son tan humanos. Sí, pero buenas tardes, mi nombre es Inés Fermín. Yo pienso que uno como ser humano tiene que tratar de innovar y no coger las cosas tan bien y tan en serio, porque en esta ocasión me supongo que yo no estaba nacida para ese entonces, pero leí un poco de la obra de Medea y me impactó tanto que dije, wow, pero ¿por qué un ser humano? Lo digo después que tengo hijos, digo, porque un ser humano paga con un niño, porque un niño no tiene que pagar la culpa de nadie, aunque ahora mismo en la actualidad también se está utilizando ese método, que las mujeres, o no digo bien las mujeres, la ignorante, porque son ignorantes, una persona que maltrata a un niño por amor. Entonces, ella hizo eso como castigando al hombre. Ella no castigó al hombre, ella se castigó ella misma, porque ella fue que parió a ese muchacho y a la corta o a la larga esa culpa la va a llevar para el resto de la vida. Entonces eso me impactó demasiado, como por amor hacer eso, contrale hasta dónde llegamos, hasta dónde llega el ser humano por amor. Entonces yo le quiero hablar un chin del teatro romano. Claro, vamos a hablar del teatro romano. El teatro romano surge en el siglo III como una adaptación del teatro griego, aunque con elementos propios que lo hicieron distintivo. Los romanos dieron gran importancia al entretenimiento público, por lo que su espectáculo era más masivo, a menudo celebrados en enormes teatros de piedra, a diferencia del teatro griego. El romano se enfocó más en lo espectacular que en lo filosofo. Se usaban escenarios complejos y se incluían efectos especiales, música y danza. O sea, el teatro romano surgió en el siglo III y como que al espectador le gustaba más porque era de movimiento, era de danza, de música, más sin embargo el griego era como opacante, como se dice aquí cuando tú estás viendo una película. Ay Dios, esa película me está dando sueño. Entonces los griegos como que no le daban ritmo a su entorno, pero el romano era como vivo, clásico, sobresaltaba y quería hacer la cosa para que el público lo viera, o sea, hacerse sentir. El teatro romano se acerca más a los espectáculos que nosotros vemos ahora. Ajá. Actualmente nosotros vamos a un concierto, por ejemplo, uno de los conciertos más famosos que están sonando en las redes sociales, el de Sabrina Carpenter. Sí. Ese concierto de Sabrina Carpenter, una artista norteamericana, sí. Los espectáculos de Sabrina Carpenter son espectáculos, o sea, nada más con la escenografía ya tú tienes un espectáculo montado. Entonces el teatro romano es como ese acercamiento a la actualidad, es como el teatro, toda la historia del teatro es el más cercano a los espectáculos. Sí, porque en ese entonces, eso es lo que yo estoy diciendo, que el teatro romano era como que quería sobresaltar, que lo vean, que él era él, como ella ahora en día. Pero disculpa que te Sí, diga, está bien. pero era casi lo mismo, porque de vez en cuando en el teatro romano utilizaban obras del teatro de Grecia, o sea, griegas. Entonces era lo mismo, solo que un poco más exagerado, como para llamar a la atención. Exacto. Una diferencia importante Claro. que tengo que recalcar es que el teatro griego lo utilizaban para adoctrinar a la población, pero los romanos que lo que querían era entretenerlos. Claro. Eso era que se llamaban unos espectáculos. Pero no espectáculo, dímelo a mí que llegué ahí. Allá. Entonces, así Sí. nosotros llegamos a la edad Aquí media hay romano. después. Yo fui. Sí. No, Sí, sí, todavía sí. no. Entonces Pero- así dimos pasos al teatro de la Edad Media, que ya fue luego de la caída del Imperio Romano, se surge la iglesia y se apodera un poquito de este asunto. Bueno, sí,
sí, realmente eso es parte. Con la caída del Imperio Romano vienen ya las conquistas de no solo de algunos reinos que vienen a tratar de adoctrinar, por así decirlo, ya en una cuestión más religiosa. Y por eso ahí viene, bueno, Constantino, vienen todas ya esas cosas que ya son más dentro del tipo religioso y con un sentido religioso. ¿Qué pasa? Que en la Edad Media lo que se tenía como centro era como la iglesia y las cosas que venían dentro de la iglesia y como esa repercusión de lo que causa la iglesia, o si no sigo a Cristo, lo que me puede pasar. Por eso utilizaban el teatro como forma de adoctrinamiento. O sea, utilizaban para contar los pasajes de la Biblia, religioso, la resurrección, y eso tiene un sentimiento y también un asunto también con el mismo ser humano, y lo condiciona también en su pensamiento y en todo, porque muchas de las obras siempre que vemos en esa parte, tiene que ver siempre con todo religioso. Entonces entiendo que parte de ese crecimiento que quizás no lo tuvo dentro de la versión religiosa, más no dentro del hombre como pensamiento no inculcado por una religión. Entonces eso hizo que el teatro también, claro, ya a lo largo de pasaron unos cuantos años, pero el teatro también salió de las iglesias. Sí. Y bueno, ahí fue que empezaron también el asunto de los trovadores y de los juglares también. Por ese llevar y ese tema tanto profano de sacar el teatro fuera de las iglesias y también en las cortes, las personas que querían este entretenimiento en las cortes. Pero permiso, disculpa que te interrumpa, pero al principio lo de la iglesia no querían saber del teatro porque ellos decían que eso era vaina del diablo. Claro, y después ellos se enfocaron en una forma. Porque vieron que el teatro tenía una porque vieron que el teatro tenía un auge. Entonces eso deja y eso jala y atrae más gente, más personas, feligreses a que entren a la iglesia. Claro. Entonces ellos no lo hicieron más porque que el teatro, de que esto, no, es por su conveniencia, porque aquí todo es por conveniencia. Claro. El enciclopedia. Algo importante del teatro de la época medieval es que las personas no tenían acceso a las escrituras bíblicas. Ellos debían de conformarse con las enseñanzas que le daba la iglesia, aunque fueran erróneas, y aunque fueran utilizadas para manipular el pensamiento de la población. Entonces, en la iglesia, de cierta forma, en la historia del teatro también lo vemos en la historia del arte. La historia como que se va repitiendo, como que va volviendo. Es lo mismo. En el teatro griego se utilizaba para adoctrinar, en el romano era para entretener. Al principio de la época medieval otra vez se utilizaba para adoctrinar y después se rompió con eso otra vez para entretener de nuevo. Era lo mismo. Entonces, Era lo mismo. recordando de que en la Edad Media la iglesia sacaba un escenario fuera de las iglesias y ahí presentaban las obras. Entonces, de una vez abrieron la puerta para que los feligreses pudieran Entonces, de hecho, hay una obra súper característica que de hecho es anónima, que se llama El Auto de los Reyes Magos, que fue como de las obras más emblemáticas que se presentaron en la Edad Media, y bueno, trataba acerca de los pasajes de la Biblia. Exactamente. El teatro medieval era para enseñarle a las personas lo que ellos no podían aprender por sí mismos. Exacto. Como no sabían leer, no tenían acceso, no les permitían acceder a las escrituras bíblicas originales, pues entonces la iglesia utilizó el teatro como una plataforma para que ellos para educar, para predicar los milagros de Jesús. Exactamente, y recordemos también que hay una cierta oralidad en todo esto. Muchas de las, por ejemplo, de esos mismos trovadores y demás singulares, normalmente siempre usaban esa oralidad, no había como una cosa escrita, la cual tú podías decir, bueno, me estoy llevando eso, claro, fuera de las escrituras, ¿no? Pero me estoy llevando de tal cosa, o esto es lo que estoy haciendo, no. Era esa tradición oral. Tradición oral, como yo lo decía. Por eso era la función de los juglares o los trovadores que iban de pueblo en pueblo, de corte en corte, repitiendo. Y muchas veces improvisando también, porque sabemos que aunque ellos eran artistas que no eran bien vistos dentro de la iglesia, pero en las cortes y en la calle, entonces actuaban y no era que tenían un guión preparado, sino era que improvisaban.
improvisando. No, yo lo improvisaba. Esta conversación ha sido muy amena. Hemos recorrido un poco sobre el teatro, sabemos ya el origen en Grecia, qué pasó en Roma, ya finalmente cómo la iglesia se apoderó de ellos. Estos tres teatros funcionaron formaron las bases de lo que es el teatro hoy en día. Y como estábamos diciendo también, el espectáculo, porque el teatro no se queda simplemente con obras teatrales, también se externa a improvisaciones, shows de stand-up comedy, espectáculos de artistas y cantantes, etc. Entonces realmente el teatro ha sido una de las artes más importantes en la historia de la humanidad. Sí, y hay algo también que creo que muchos de los temas que, por ejemplo, en el teatro griego y también en el romano, vemos que muchos de los autores de manera contemporánea han hecho trabajos de esos textos, y aparte de eso también han hecho muchas de las cosas que vemos dentro del mismo teatro romano y griego. O sea, son temas que todavía son contemporáneos también. O sea, fuera de que autores también tomen esos temas y escriban o reescriban historias, por ejemplo, Franklin Miguel, que tiene el tratado de la política también como un tema de la obra en sí. O sea, pero fuera de todo eso, hay temas que todavía tienen de una u otra forma o de otro punto de vista. Es que siempre volvemos a los griegos, siempre volvemos al inicio, porque nuestra sociedad está cimentada por todo lo que hicieron los griegos y seguirán. Pero esa ha sido una conversación supremamente amena. Gracias a todas por venir, por acompañarnos en este episodio. Ya estamos